pasada terminamos de revisar los milagros que ocurren en la Biblia, en el libro de Lucas. Hoy vamos a continuar en ese mismo hilo, porque vamos a empezar una serie diferente. No vamos a estar hablando de milagros, vamos a hablar de otras cosas, pero mira, por favor vámonos al libro de Juan. 4 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, son los sinópticos, pero Juan, el evangelio según San Juan, nos da detalles diferentes. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del ciego Bartimeo? ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan que sucedió el milagro en Jericó? Yo les dije, 30 kilómetros antes de llegar a Jerusalén, en Jericó, ocurrió este último milagro de sanidad. Bien, entonces la Biblia nos dice que Jesús, al terminar su ministerio, algunos dicen 3 años y medio, algunos dicen 3 años, pero al final de su ministerio fue con rumbo a Jerusalén, porque en Jerusalén se iban a cumplir las profecías en cuanto al Mesías, y ahí Jesús iba a ser sacrificado en tu lugar y en mi lugar. Entonces, recuerdan que les dije que él estaba viajando para celebrar en Jerusalén las fiestas de la Pascua. Y entonces, busquemos entonces en el libro de Juan, capítulo número 13. Juan capítulo número 13, aquí menciona, verso número 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dilo, los amó hasta el fin. Seguimos adelante. En el verso número 31. Dice entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Verso número 33 dice: hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Verso número 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Señor, hoy estamos en este lugar dispuestos a recibir tu palabra. Espíritu Santo, tú estás con nosotros. Y nuestra oración es que estos próximos minutos, cada uno de nosotros reciba una revelación del amor que tienes para nosotros. Yo encomiendo este tiempo, Señor, al Espíritu Santo y a tu palabra, para que cada uno de los que estamos aquí sea bendecido y bienaventurado con una palabra que transforme nuestra manera de pensar, para que nuestra forma de vivir también cambie. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Esto es emocionante. Fíjate, Jesús les da un nuevo mandamiento. Esto no lo registra ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos. Solamente está registrado en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Pero a partir de aquí, a partir de esta revelación, el resto del Nuevo Testamento
todas las cartas y libros que conforman el Nuevo Testamento, incluyendo el Apocalipsis, están impregnadas por este mensaje. ¿Cuál? Ámense los unos a los otros. Fíjate, por eso hoy vamos a empezar una nueva serie y yo encontré en la Biblia ¿dónde lo anoté? Aquí lo anoté. Así. 43 ocasiones que la Biblia dice los unos a los otros. Los unos a los otros. Y para mí esto es entretejer. Aquí en el Nuevo Testamento, en lo que vamos a empezar a ver hoy, está el plan que Jesús tiene para entretejer, para edificar, para posicionar a cada uno de sus discípulos en toda la historia de la humanidad, a lo largo y ancho del planeta, en Cristo Jesús. Entonces, fíjate, 43 veces ocurre esta expresión, los unos a los otros. 11 de ellas, 11 de estas 43 ocasiones, específicamente habla de el mandamiento de amarnos los unos a los otros. El apóstol Juan es quien más menciona, ámense los unos a los otros. Sigan el mandamiento y ámense los unos a los otros. Entonces, 32 veces más están ocurriendo. Fíjate, 25 expresiones de cómo amarnos. No solamente dice ámense, sino dice también sírvanse los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, espérense los unos a los otros. Dice también sopórtense los unos a los otros. Dice también anímense, edifíquense los unos a los otros. Entonces, 25 formas o expresiones de cómo debemos relacionarnos entre cristianos. Entonces, yo espero que a través de estudiar esto, tu corazón empiece a palpitar de una manera diferente. Entonces, 8 de estas expresiones son negativas. Dice, por ejemplo, no se mientan. No se mientan los unos a los otros. Es decir, no seas un mentiroso. También dice, no le debas a nadie nada. O sea, no tengas deudas, sino solamente amarse los unos a los otros. También dice que no debemos de juzgar. Es decir, son expresiones negativas, no solamente positivas, sino negativas. Y dice, no se juzguen. En otra ocasión dice, no se muerdan, ¿verdad? No se estén comiendo entre ustedes los unos a los otros. Entonces, vamos a estar viendo estas expresiones, pero hoy quiero que sentemos la base, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la base? Ámense los unos a los otros. Y regreso otra vez para leer el verso 34. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado, que también se amen los unos a los otros. Es interesante, pero antes de este día y antes de esta fecha, Jesús no les había dicho, yo les amo a ustedes. Es interesante, pero en esta ocasión dice, ámense los unos a los otros, así como yo les he amado a ustedes. Y cuando vimos en el verso número 1, ¿te acuerdas lo que dice? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, yo me pregunté, ¿por qué ahora aquí empieza Jesús a hablar y decir, yo les amo a ustedes? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Te das cuenta? Jesús había estado con ellos y los había escogido, los había llamado a los apóstoles. No solamente los llamó, sino también cubrió sus necesidades. No solamente cubrió sus necesidades, sino que sanó a varios de ellos. Les enseñó, fue su protector. Pero lo más importante,
La Biblia dice que Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y vino a este mundo y habitó entre nosotros para que nosotros viéramos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Te das cuenta? Todo este tiempo Jesús les había mostrado su amor sin decirles, sin mencionarles, yo te amo. Pero les había estado mostrando con hechos, de una manera tangible, cuánto amaba Jesús a sus discípulos y cuánto ama Jesús a cada uno de nosotros. Entonces, a partir de aquí, es claro, y entonces viene una revelación a nosotros y a todos los cristianos en esta época, que amarnos los unos a los otros es algo importantísimo. ¿Ok? Ahora mira, vamos a ver 3 cosas ahorita rápidamente sobre este tema. Y están ahí en el verso número 34 y 35 del capítulo 13 de Juan. Dice en el 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Ahí está el mandamiento. No es optativo, es un mandamiento. Amarnos los unos a los otros no es una opción, es un mandamiento. Y luego dice, la segunda cosa es, como yo les he amado, también ustedes ámense unos a otros. Es decir, el amor de Jesús por nosotros es el modelo para que tú y yo aprendamos a amarnos mutuamente. ¿Cuál es el modelo del amor que debe estar aquí en la familia? El amor de Jesús. ¿Dónde está el modelo para que un hombre ame a su esposa? ¿Sabes? Yo no encontré ese modelo en mi papá, porque mi papá era muy tomador, mi papá era golpeador, mi papá no sabía expresarse sino solo con los puños y con muchas groserías. Entonces, yo no aprendí el modelo del amor viendo a mi padre paterno. Aprendí a amar a mi esposa cuando vine a Cristo, y eso lo encontré aquí. El modelo para que un hombre pueda amar a su mujer está aquí. ¿Ok? No está viendo programas de televisión, no está viendo novelas. Hay muchas mujeres que son románticas y dicen, es que a mí, y yo quiero ver, son muy románticas, ¿verdad? Y créanme, no les hago burla, pero a veces buscan historias románticas, ¿verdad? Para inspirarse, ay, así voy a amar a mi esposo. Patrañas. O sea, te vas a dar un frentazo, te vas a descalabrar, porque si tú quieres tomar ese modelo de amor, tu matrimonio va a ser un fracaso. Tienes que tomar el modelo de amor que está aquí. ¿Qué es lo que dice la segunda parte? La segunda parte dice, como yo les he amado, que también se amen unos a otros. El modelo del amor es el amor de Jesús. ¿Quieres ser un buen padre? ¿Quieres ser una buena mamá? ¿Cuántos dicen, sí, yo quiero ser buen papá y buena mamá? Pero a veces educas a tus hijos con otros criterios, con el criterio de la psicología. No vayas a quebrantar el espíritu del niño cuando lo regañas. Déjalo que sea libre, ¿no? Ese es humanismo. ¿Se acuerdan que estuvo aquí Raquel hace algunas semanas? ¿Se acuerdan de Raquel que ella dijo que está el plan de implementar la reforma educativa? Es que la educación será 100% basada en valores humanistas. Eso es un desastre, porque el humanismo tiene a nuestro país en la posición en donde está. Es el humanismo. ¿Sí es? Donde dices al niño, déjalo hacer. Tú solamente tienes que colocar algunas señales para que de manera natural él crezca y vaya tomando el rumbo en su vida y creciendo
y desarrollando sus habilidades y desarrollando sus destrezas. Patrañas, ¿es lo que dice la Biblia? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú eres el valiente que toma la vida de tus hijos y lo lanzas como una saeta, ¿verdad? No le preguntas a una lanza, oye, ¿a qué lado quieres ir? ¿Verdad? La familia no es democracia. Hay papá y mamá, toman decisiones, las decisiones que son mejores para tu hijo. Si tú quieres educar a tus hijos siendo su amigo o su amiga, vas a fracasar. Tu hijo no necesita un amigo, no necesita una amiga, ¿no? Hay mamás que dicen, no, yo hablo con mi hija, somos amigas. Perdóname, pero tú tienes 20 años, 30 años más grande que ella, jamás podrás ser su amiga. Jamás puedes ser su amiga. Tú eres su madre o eres su padre. Y lo que tus hijos necesitan, ¿qué es? Un padre que les hable, que les enseñe, que les muestre, que les discipline, que los amoneste, que los ame, que los proteja. Un amén tímido por ahí. ¿Ok? Entonces, el modelo, ¿dónde está? Aquí. Y dice, como yo les he amado, así ustedes amen. Número 2. Ahora el número 3 dice, el verso número 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Sabías que, salvo el libro de los Hechos, todas las demás cartas, todos los demás libros de la Biblia en el Nuevo Testamento no nos dan fórmulas de evangelismo? No nos dicen cómo alcanzar a los inconversos. No nos dice cómo llevar el evangelio de salvación a los perdidos. No nos dice cómo no hay métodos. ¿Te das cuenta? Pero en el evangelio de Mateo encontramos claramente que Jesús les dijo, id y predicad este evangelio, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre de Jesús. Entonces, la gran comisión, y yo les he dicho a algunos de ustedes, todo lo que hagamos como familia, si no está concordante con la gran comisión, que es compartir el evangelio, hacer discípulos, mostrarles que dice la Biblia, no lo vamos a hacer. Todo lo que hagamos tiene que estar en ese contexto. Pero todo el Nuevo Testamento no nos da fórmulas, no nos dice cómo hacerlos. ¿Por qué razón? Porque el único método, la única forma que Jesús en su sabiduría infinita y eterna tenía, era que nosotros nos amáramos como Él nos ama. Y dice aquí, en el verso 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Te das cuenta? En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En esto qué? En el amor, en las relaciones, en cómo vive la familia cristiana, en cómo estamos aquí en esta familia. En esto. Por eso es tan importante aprender a amarnos los unos a los otros. Porque ¿sabes qué? El amor en la iglesia, el amor en la familia en Cristo es el imán más potente para atraer a las personas que no tienen esa bendición. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que nosotros busquemos en la Biblia, vayamos todas estas próximas semanas para investigar, para revisar cómo es que el Señor quiere entretejernos, cómo nos quiere moldear y acomodar en un cuerpo que es su iglesia, porque solamente de esa manera los que están alrededor se darán cuenta. ¿Sí me estoy dando a entender? Muy bien, dice entonces, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros.
Ahora yo quiero que medites ahorita o reflexiones. ¿Cuánto amor hay hacia mi familia en Cristo? Hacia mi familia extendida. Y no estoy hablando de papá y mamá, primos, hermanos. Estoy hablando de tu familia extendida, la que está sentada en este lugar, en estas sillas. Esta es tu familia. Ámense los unos a los otros, porque en esto conocerán todos que son mis discípulos. Ese es el imán más importante y poderoso para atraer a las personas al conocimiento del Señor. Amén. Ahora, esto solamente puede ser posible con alguien que ha nacido de nuevo. Mira, si quieres vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo número 4. Es la primera carta que está casi al final. Y en el capítulo número 4. Si quieres leer en tu casa esta carta, es muy corta, pero constantemente está hablando del amor. Juan, el discípulo, está constantemente mencionando el tema del amor. Es quien más lo menciona. Pero veamos qué dice el capítulo número 3. Verso número 7 y 8. Dice, hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo. Perdón, capítulo 4, verso 7, me equivoqué. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Fíjate cómo se dirige a nosotros. Nos dice amados. No nos llama por nombre, nos dice amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Quién es el único que puede amar? ¿Quiénes son los que pueden amar con el amor de Dios? Los que han nacido de nuevo, ¿no? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, tú no puedes amar de la manera en que estamos revisando aquí si no conoces a Dios, si no le has recibido. Dice, verso número 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú no amas como la Biblia nos enseña, entonces no conoces a Dios. ¿Qué significa? No eres salvo, no has nacido en Dios. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y cuando mueras, es posible que llegues, toques la puerta y te diga el Señor, a ti no te conozco. Y entonces le vas a decir, sí, pero yo fui a tal lugar y hice tal cosa. Estuve participando con los gozosos, hasta cantaba aquí y me emocionaba hasta las lágrimas. Pero el Señor puede que te diga, pues a ti no te conozco. ¿Sabes por qué? Porque solamente tuviste religión, no tuviste una relación con Jesús. Y entonces dice aquí, en el verso número 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Después vámonos hasta el verso número 11, en el mismo 4. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Otra vez vuelve a decir, si Dios te ha amado, si tú tienes comunión con el Padre, si estás en una relación estrecha con el Señor, entonces puedes amarnos los unos a los otros. Verso número 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué cosa tan importante? Nadie ha visto jamás a Dios. Tú puedes decir que ya lo viste. No, no lo has visto. Algunas personas dicen, yo tuve una visión y vi a Dios. ¿Sabes qué? Mentira. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios. Ni Moisés pudo verlo. Dilo, ni Moisés. A ver, dile al que está a la izquierda, ni Moisés pudo, menos tú.
O sea, no has visto a Dios. Con tus ojitos no lo has visto. El profeta, cuando empezó a ver la gloria de Dios, cayó en tierra, dijo: soy hombre muerto. O sea, si Dios está aquí, voy a desaparecer porque soy hombre inmundo, ¿no? O sea, nadie puede ver a Dios. Pero aquí dice Juan, en el verso número 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Necesitamos el amor entre nosotros? Así es, necesitamos amarnos. Necesitamos amarnos, pero con el amor que nos muestra la Biblia. O sea, no estamos aquí hablando como los hippies de amor libre, amor y paz, ¿verdad? Eso se llama promiscuidad, eso se llama ir en contra de la moral que Dios ha establecido. No, estamos hablando de acciones de amor. Jesús amó a sus discípulos, los cuidó, los protegió, los llamó, los corrigió. Es algo increíble, ¿no? Y estuve leyendo todos estos pasajes y en el libro de Lucas nos dice que cuando estaban en el aposento alto, porque esto Jesús se los dijo a sus discípulos cuando estaban en el aposento alto. ¿Se acuerdan de eso? Aposento alto, ellos tomaron la Pascua, celebraron la ceremonia de la Pascua, Jesús y sus 12 discípulos, en un aposento alto. La Biblia nos habla de eso. Y cuando estaban ahí, dice la Biblia en el libro de Lucas que hubo una discusión entre los discípulos diciendo: ¿quién será el mayor entre nosotros? Imagínate a Pedro y a Juan discutiendo: ¿quién será el mayor entre nosotros? ¿Quién va a ser el primero? Fíjate qué grande es el amor del Señor Jesús, que viendo esas circunstancias, en el Evangelio según San Juan, dice que cuando estaba comiendo, se levantó de la mesa, se quitó su ropa o su abrigo, se puso una toalla, tomó agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Es decir, Jesús, viendo esa ignorancia que había en ellos, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros?, les dio una lección. Él les dio una lección. No será así, dice. Los reyes se enseñorean de sus pueblos, pero aquí, en su familia, el mayor tendrá que ser el servidor, el que sirve, el que se humilla, el que puede trabajar para los demás, el que prefiere a los demás. Es una lección increíble. Entonces, eso es amor, hermano. Es amor práctico. ¿Ok? Entonces, Jesús mostró hasta de ahí para atrás cómo les amaba, pero ahora empieza a hablarles del amor directamente. Entonces, tan importante es el amor que el libro de Corintios, ¿cuántos conocen la primera carta a los Corintios? ¿Sí conocen eso? Bueno, en la Biblia, Hechos capítulo número 18, tú puedes leer cómo nació esta iglesia. Es Corinto, es una ciudad griega. Había de todo, había ricos, había pobres, era una nación, una ciudad pagana. Se dice que eran como 650,000 habitantes. Era tremendo en la ciudad de Corinto. Pero ahí nace una iglesia. Pablo está 1 año y medio en esa iglesia. Esa iglesia crece y después nosotros vemos la primera carta a los Corintios. Es una carta que nos revela mucho. Y yo quiero que vayamos a esa carta por lo siguiente. El amor es tan importante. Busca por favor, Primera de Corintios, capítulo número 13. En el verso número 12, Pablo habla acerca de los dones espirituales. Entonces, ahí menciona muchas cosas, dice, verso número 12, capítulo 12, voy a empezar a leer algunos versículos solamente para tener el contexto. En el capítulo 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se extraviaban llevándoles como se les llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que llame a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice ahí,
Hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En esta iglesia había dones increíbles. La gente estaba fluyendo en los dones que Dios le daba. Pero fíjate qué dice en el capítulo número 13. Bueno, leemos un poquito. Si quieres, leemos en el 26. En el 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los demás se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los demás miembros con él se gozan. Y ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan y los que ayudan y los que administran, los que tienen don de lenguas. Es decir, había muchos dones en esta iglesia en Corinto. Luego verso número 29 dice: son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretación de lenguas. Verso 31 dice: procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. El primer versículo del capítulo 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, tú puedes tener muchas cualidades. Puedes ser la última Coca-Cola en el desierto. Si no tienes amor, eres hueco como una campana, un címbalo. No hay nada en ti, sino vergüenza y oprobio. O sea, no te creas nada si no hay amor. Verso número 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Puede ser la quinta maravilla, la Mujer Maravilla. ¿Cuántos ya fueron a ver la Mujer Maravilla? Wow, wow, ¿no? A mí lo que me encanta de esa película es la música. Híjole. ¿No? A Sony le gustó mucho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Raquel dice: es feminista esa película, papá. Sí, es feminista. ¿No? Puede ser la quinta maravilla, pero si no tienes amor, nada tienes. ¿Amén? Yo creo que estas lecciones van a ser algo importante en tu vida, porque muchos de los que estamos aquí estamos caminando en mucha soberbia, en mucho orgullo. Muchos que estamos aquí estamos esperando que nos reconozcan, ¿no? Cuán dotados somos, cuán inteligentes somos. Pero al revisar esto nos vamos a dar cuenta que nada de eso sirve, porque si no tienes el amor como nos lo muestra en la Biblia, entonces no tienes nada. ¿Amén? En el verso número 4, en el verso número 3 seguimos, ya no es un versículo, dice en el verso número 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Puedes tener muchas obras piadosas, hacer el bien, pero si no tienes amor, de nada te sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se van a acabar.
y cesarán las lenguas y la ciencia se terminará. Pero el amor, que dice, nunca, nunca dejará de ser. ¿Te das cuenta? Necesitamos aprender de una manera urgente a amarnos los unos a los otros, de una manera bíblica. ¿Sí o no? Alguien puede decir, necesitamos aprender tal cosa, sí, está bien, pero si no tienes amor, de nada sirve. Alguien puede decir, vamos a hacer esto otro, si no tienes amor, de nada sirve. Y no estoy diciendo que no vamos a hacer nada, vamos a continuar haciéndolo, pero si hay que corregir algo en nuestro corazón, tenemos que corregirlo. ¿Sí o no? Así es. Tenemos que corregir lo que está en tu corazón, para que en tu corazón esté el perfecto amor de Dios. Para que todo lo que hagas sea el fruto del amor de Dios en tu vida. Para que entonces todo lo que tú hagas sea el amor de Dios extendiéndose a este mundo con necesidad. Porque entonces habrá gran premio. Ese es el plan. Por eso todo el Nuevo Testamento no nos da fórmulas de evangelismo. No nos dice cómo hacer crecer a la iglesia. Nada más nos está mostrando cómo edificar a la iglesia. Cómo hacer, qué camino tenemos que seguir para que la iglesia, la familia en Cristo, se ame así como Cristo nos amó. El modelo del amor, ¿dónde está? Es el amor de Jesús. ¿Es un mandamiento? Es un mandamiento. Amarnos es un mandamiento. Amarnos es un mandamiento. Entonces aprendamos 3 cosas esta tarde. Número 1, el amor del que habla la Biblia es un mandamiento, no es opcional. El amor es un mandamiento. Número 2, el modelo de ese amor es el amor de Jesús. Es un amor práctico. Es el amor ágape, que da el lugar a los demás, que se sacrifica por los demás, ¿no? Y tercera cosa, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Amén. ¿Quieres evangelizar? Aprende a amar. 1 Pedro capítulo número 4. Dice, y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, tengan entre ustedes ferviente amor. ¿Sabes algunos sinónimos de la palabra ferviente? Dice, tengan entre ustedes amor ferviente. Es decir, tu amor tiene que ser ferviente. Fíjate, debe de ser fervoroso, apasionado, ardiente, ardoroso, efusivo, entusiasta, fanático, impetuoso. ¿Amas así a tu esposa? Entonces no la amas. La amas de una manera apasionada, impetuosa, ferviente, entusiasta. Eres fanático de ella, eres su fan de tu esposa. Si no es así, entonces no la amas. Entonces en el 4:8 dice, tened entre ustedes ferviente amor. Lo que más tiene que haber en la iglesia es amor. Busca por favor, 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ámense los unos a los otros. ¿Cuál es el mandamiento? Ámense los unos a los otros. Dice entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ámense los unos a los otros entrañablemente. ¿Sabes qué significa entrañablemente? De las entrañas. ¿Qué hay aquí adentro? Corazón, estómago, hígado. ¿No? No dice ámense ustedes de manera inteligente.
Porque si yo pienso con esto que está acá arriba, que es una gran computadora, ¿verdad? Que llega a conclusiones lógicas increíbles, no te podría amar, Alfredo. Olvídalo, ¿no? O sea, si es con esta computadora increíble que Dios me ha dado, no podría amar a Alfredo. No podría amar a mi esposa. No podría amar a Jordi. Por eso dice, ámense con amor entrañable, el que nace de tu corazón, el que nace de tus entrañas, el que nos hace sentir la paz entre nosotros. Y entonces no importa nada, yo puedo amar a Alfredo de manera entrañable porque nace de mi corazón, nace de mis vísceras. Amén. ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas de la palabra piedad? ¿Sí? Cuando dice tuvo compasión, Jesús tuvo compasión de las multitudes. He dicho varias veces esa palabra, splagnizomai. Splagnizomai es una compasión que nace de las entrañas, no nace de la cabeza. De tu cabeza nace, está pobre porque desperdició toda su herencia, ¿no? Así es, de tu cabeza saldría una explicación lógica por qué el hermano está en tal condición. Pero compasión es algo de las entrañas. Está aquí, es algo que te hace moverte a compasión, que tienes compasión por los demás. Entonces aquí dice, ámense ustedes con amor entrañable. Verso número 22. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense a unos a otros entrañablemente de amor puro. Amén. Un amor fraternal no fingido. Entonces, ¿se puede fingir el amor? Sí. ¿No? De hecho, es el único amor que muchos conocen, un amor de fingir, ¿no? Pero dice aquí, no, ese no es el camino. ¿Por qué no terminamos ahorita y le decimos, Señor, necesitamos aprender a amarnos los unos a los otros? Romanos 5:5 nos dice una gran verdad. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, derrama en mí tu amor? ¿Por qué no te pones de pie y le dices, Señor, dile al Señor, la verdad es que no sé amar como tú me has amado a mí. Dile al Señor, no sé amar como tú me has amado a mí, porque soy exigente al amar. Exijo de los demás y pienso que los amo. Pero tu amor no me exigió. Dile, Señor, no sé amar, porque juzgo sin misericordia. Pero tú no me amas de esa manera, porque aún con todas mis fallas y defectos, tú me amas. Dile, Señor, necesito aprender a amar como tú me amas. Alza tu corazón ahí donde estás. Cierra tus ojos y medita en esto. Dile, Señor, derrama en mi corazón tu amor. No en mis pensamientos, no en mi inteligencia. Necesito conocer el amor en mi interior y en mi corazón. Señor, que estas palabras tomen un significado diferente. Ámense los unos a los otros, así como yo les he amado.
así ustedes ámense los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Señor, aquí estamos y decimos de nosotros mismos que somos vida y que somos vida cristiana. Pero hoy te decimos que necesitamos aprender a amarnos como tú nos amas. Derrama esta mañana en nuestras vidas el amor de Dios.